¡Tenemos que hablar! ¿No tenemos que pelear? ¿Y si hablamos? ¿Ah? Baja tus armas y conversemos como amigos. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser amigos? Cuando les digo que me encantan los orcos, no estoy exagerando. Muchas personas tienen una raza de fantasía favorita, como los enanos, los elfos, los medianos o hasta los kobolds. Pero cuando a mí me preguntan cuál es mi raza favorita de fantasía, siempre voy a contestar que son los orcos. Y como no los iba a adorar, son grandes, fuertes, sinceros y directos. Desde pequeño siempre gravité a los personajes con estas características. Knuckles, André el Gigante, el androide 16, Bowser, ustedes se hacen la idea. Así que cuando descubrí que existía una raza entera de fantasía, que era básicamente esto, me terminé enamorando de ellos. Ya voy para más de media década de jugar juegos de rol de forma constante, y en ese tiempo los personajes a los que termino gravitando son orcos. De mis primeras unidades compradas para Warhammer fueron orcos y hasta ahora tengo 3 personajes orcos. 2 para campañas de rol y 1 para mi historia original, en el medio contigo, disponible en el link de abajo. Tristemente existe un problema que es difícil ignorar cuando se habla de orcos, y también otros pieles verdes como goblins, ogros y trolls. Y es que muchas veces se les quiere reducir a simples enemigos, cuerpos en el camino que los héroes verdaderos pueden masacrar sin mucha cuestión moral. Porque pues son los malos, y los buenos tienen que tener a alguien a quien matar para cumplir su objetivo. Es obvio de dónde viene esta noción, el Señor de los Anillos. Incluso antes de que Peter Jackson y su equipo trajeran a la vida estos libros, en el momento en que Tolkien necesitaba un ejército malvado que ejecutara los planes de sus villanos, se fue a los orcos y goblins, que él utilizaba de forma intercambiable en la narrativa. Después de todo, estos seres corruptos eran sirvientes de Melkor, Sauron y Saruman, y cuando estos villanos necesitaban a alguien que rompiera cráneos e incendiara pueblos, eran a estos seres malvados a los que traía. Sí, estos hechiceros malvados eran los responsables del terror en la Tierra Media, pero necesitaban un ejército para cumplir sus planes de dominación total. Y los orcos estaban ahí para seguir sus órdenes sin mucho cuestionamiento. E incluso antes de la épica que es El Señor de los Anillos, si Tolkien necesitaba, por ejemplo, algún villano para el capítulo en turno El Hobbit sin tener que dar mucha explicación de por qué querían dañar a Bilbo y a la compañía de enanos, Tolkien se inclinaba a un orco o un goblin para hacer la maldad. Aunque cabe destacar que, en El Hobbit, los orcos y goblins eran más cercanos a su versión de cuento de hadas y de folclore, donde eran malvados, entre comillas, de la misma forma en que una hada o un gnomo lo es. Es más cercana a un no vayas al bosque en la noche porque te van a comer los goblins. Era más cercano a animales que un ser pensante. No fue hasta El Señor de los Anillos donde empezaron a formarse más como una raza similar a los elfos, enanos y hombres. Es en El Señor de los Anillos donde los dejaron ser criminales de guerra y dejando atrás su actitud de bully de escuela, volviéndose una amenaza real que Sauron y compañía podían blandir como arma para conquistar Arda. Esta representación se movió a Calabozos y Dragones que, como muchas cosas que se robó El Señor de los Anillos, tuvieron que encontrar una forma de transformar decisiones narrativas en mecánicas de juego. En las primeras ediciones de Calabozos y Dragones, si querías enemigos fáciles y sin explicación de por qué eran malvados, tenías a los orcos y otros pieles verdes. De hecho, la primera versión de D&D, la que se considera como la edición 0, no tenía orcos o medio orcos disponibles como jugadores. No fue hasta la primera edición donde se dejó jugar como orco o medio orco en una de las primeras expansiones del sistema. De hecho, jugar como un orco puro siempre ha sido más un pensamiento secundario o una especie de DLC. Por supuesto, los manuales no tardan en recordarte que, mientras el jugador puede elegir cualquier alineamiento, los orcos tienden a la maldad o la neutralidad en el mejor de los casos. Y claro, si tienes un grupo muy cansino o un DM mal pedo, prepárate para que el jugador orco enfrente constante racismo durante la partida por su origen étnico. Y ya los veo en los comentarios escribiendo alguna variación de "pero es fantasía, ¿por qué te los tomas tan en serio?". Claro que van a existir seres inherentemente malvados, son necesarios para que la aventura sea divertida y que los protagonistas no tengan que estarse deteniendo cada 2 horas a cuestionar sus acciones. Que claro, lo entiendo, necesitas un ejército que le sirva al Señor Oscuro en tu historia. Todo bien, siempre y cuando ignores cómo esta retórica de son seres inherentemente malvados que sirven a un señor y un dios malvado se ha usado históricamente para cometer muchísimas atrocidades alrededor del mundo, hasta el día de hoy.
No sirve de nada que quieran silenciar una conversación que sale cada que hablamos de este tipo de narrativas, porque no quieren pensar en las implicaciones de quemar la aldea de orcos en su campaña de Calabozos y Dragones, a pesar de que el DM les dijo que solo había mujeres y niños en ella. Y no es como si esta discusión saliera de algún delirio woke de los últimos años, es algo que se remonta a, créanlo o no, el mismo Tolkien, quien hasta sus últimos días nunca supo bien cómo lidiar con las implicaciones de la existencia de los orcos en su mundo de fantasía. Eran cartas y ensayos donde batallaba para reconciliar su fe católica, la idea fundamental de que la maldad no puede crear vida, solo puede corromperla o crear una parodia de ella, con el hecho de que los orcos claramente tienen alma y por lo tanto no pueden ser completamente malvados y sin redención. Así que, ¿por qué no empezamos hablando de Tolkien y cómo llegamos a esto? Voy a decir algo que podrá sonar controversial para algunos, y obvio para otros. Tolkien era un poco racista. Say what? Lo sé, impresionante, el señor blanco inglés que nació en Sudáfrica a finales del siglo XIX no era el parangón de justicia social que uno esperaría, ¿verdad? Con esto no quiero decir que Tolkien fuera una persona al nivel de, no sé, Lovecraft en su racismo. Dios, no creo que nadie tuviera ese nivel. De hecho, Tolkien constantemente hablaba de cómo no había visto ninguna guerra imperial como algo noble, y él siempre hablaba de cómo el imperio trataba a sus colonias como algo deplorable. Estaba fuertemente opuesto a las ideas de los nazis en su momento, y quiero asumir yo, por su fe católica, consideraba que todos los hombres, sin importar su color de piel, eran igual ante los ojos de Dios, y tenían la misma capacidad de salvación si entregaban su vida a Cristo. O algo así. Pero, pues, de nuevo, era un hombre blanco privilegiado que nació en el punto más fuerte del Imperio Británico, en una de las, históricamente, colonias más segregadas y violentas que han existido. Es obvio que la cultura y la educación de Tolkien haría que tuviera visiones anticuadas de la raza, y pues esto nos lo presentó en como, por ejemplo, en su carta número 210, Tolkien describió a los orcos de esta manera. Los orcos son definitivamente una corrupción de la forma humana que vemos en los elfos y en los hombres. Ellos son agachados, de nariz plana, de piel amarillenta, con bocas grandes y ojos rasgados. De hecho, son una versión degradada y repulsiva de los, al menos para los europeos, mongoles menos agraciados. Aquí lo tenemos, a John Ronald Reuel Tolkien describiendo a los orcos con características racistas normalmente asociadas a la gente de Asia del Este. Y por si fuera poco, lo confirma haciendo referencia al pueblo mongol. No diciendo que son exactamente una alegoría uno a uno a ellos, pero que si llevaras a un europeo a la Tierra Media y viera un orco, podría confundirlo con una persona de Asia del Este muy fea. Leer esa carta se sintió como cuando estás bien tranquilo en la cena de Navidad y tu abuela suelta la frase más racista que has escuchado en tu vida para luego ofrecerte galletas. Es muy raro, pero cuando consideras el periodo histórico, las cosas comienzan a tomar mucho más sentido. Contrario a lo que los racistas actuales te van a querer hacer creer cuando hacen sus crueles memes sobre los orcos, comparándolos con inmigrantes africanos, mexicanos o cualquier persona de color marrón, cuando lees las cartas de Tolkien y la narrativa en El Señor de los Anillos, es bastante obvio que los orcos son más cercanos a la gente de Asia del Este, especialmente inspirados por Genghis Khan y su imperio mongol. Una combinación de la geopolítica de su momento, donde el imperio británico se estaba extendiendo a Asia, la fascinación británica por los imperios del pasado, en especial su brutalidad, y su no blanquitud que les permitiría justificar sus atrocidades, y por supuesto, mucho, pero mucho racismo científico, terminó que, de forma consciente o inconsciente, estos estereotipos y caricaturas raciales se vieron reflejados en los orcos de Tolkien. Existe una razón por la cual se comparaban a los alemanes con los hunos y los mongoles en la propaganda de la Primera Guerra Mundial, y la forma en la que la propaganda racista de la Segunda Guerra Mundial retrataba a los japoneses como, literalmente, orcos. La forma más fácil de lograr que tu soldado y tu pueblo se unan contra un enemigo en común es despojándole de su humanidad y marcándolos como miembros de un ejército que es, fundamentalmente, malvado y debe ser destruido. Y Tolkien, como veterano de guerra que creció y llegó a la edad de madurez durante estos periodos de conflicto, terminaría interiorizando muchas de esas propagandas racistas sobre el peligro amarillo, incluso si constantemente se oponía a la discriminación e intentaba alejar de esos temas en su escritura. Su crianza terminaba saliendo a la luz. También está todo el asunto de las razas marciales, que es un estereotipo que los ingleses utilizaban en su momento para obtener ayuda en la opresión de la India por la misma gente dentro del país. De por sí la gente de la India ya estaba separada por distintas castas, así que cuando los ingleses llegaron, decidieron que existían castas buenas, serviciales, que les ayudarían como caciques a la hora de controlar la India.
Es aquí donde vienen los tropos de la raza de nobles guerreros que tanto vemos en la televisión. Esto funciona de tal forma de que o eras un noble guerrero hecho para servir a los colonizadores y utilizar su fuerza para mantener la ley y el orden, que muchas veces se traduce a la hegemonía inglesa, o eras un bárbaro peligroso que debía ser detenido, o de lo contrario, eras una amenaza para el imperio. Así que cuando vino el momento de crear a las fuerzas del mal y su ejército maligno, terminó utilizando estereotipos que, en su momento, se asociaban al peligro amarillo. Un vagamente definido este que viene a destruir los valores y tradiciones del oeste, un pueblo malvado dominado bajo el control de un tirano que tiene básicamente control total sobre sus acciones, y lo que, en su momento, parecían hordas interminables de soldados dispuestos a destruir y quemar todo, sin importar si eran combatientes o civiles, todo por la búsqueda de más y más recursos para su insaciable deseo de expansión, lo cual es la descripción de cualquier imperio en la historia de la humanidad, si ignoras la ubicación geográfica del imperio invasor. No me voy a sentar aquí a decir que los mongoles, o cualquier imperio no blanco para este caso, los estoy viendo ustedes mexicas, no cometieron muchísimas atrocidades durante su expansión. Después de todo, es como la idea principal de que un imperio solo puede mantenerse por medio de violencia, no importa el color de la piel de la gente al mando de dichos imperios. Pero por eso mismo, no vamos a actuar como si, para muchísima gente que vivió durante la época imperial británica, esta visión de un líder tiránico sentado en su trono de maldad, dirigiendo un ejército de monstruos que arrasan con todo en su camino, tan solo para obtener más y más poder, suena a lo que la gente en las colonias británicas tendría como visión del imperio. Es una ironía que no se le escapó a Viggo Mortensen, por ejemplo. The people who are terrified at Helm's Deep, who are outnumbered in this incredible violence and desire to control, to destroy the people of Rohan and the rest of the free peoples of Middle Earth, to control their wills, to control their, infrastructure or destroy it. That's what we're doing in these countries. That's really what we're doing, unfortunately. Hasta Tolkien habla de cómo no le gustaban los actos coloniales del Imperio Británico y el americano en varias cartas a su hijo Christopher, aunque más bien de una forma de qué mala onda que hagamos eso, y lo trata como una realidad inamovible. A lo que voy con esto es que, históricamente, siempre ha sido muy fácil retratar al enemigo como inhumano para justificar atrocidades y tomar control de sus tierras. Es lo que los imperios hacen, y es lo que nos lleva a nosotros fácilmente pudiendo poner a Sauron y su ejército en las botas de cualquier imperio de la vida real, incluido el americano y el británico. Israel. Por eso mismo, Tolkien tuvo muchos conflictos a la hora de dar respuesta al origen de los orcos, y cómo se podía justificar una guerra genocida en su contra. Tengo bastante parte del video diciendo cómo la fe católica de Tolkien lo hizo encontrarse con problemas al escribir a los orcos, pero creo que no he explicado bien el porqué, pero es bastante simple. Todas las cosas con alma, es decir, seres vivos, capaces de racionalizar, elegir y pensar en el universo del Señor de los Anillos, fueron creados por el Ilúvatar, quien es Dios. Tolkien lo ha confirmado, es solo la palabra que usan para Dios en el universo de Arda. Y sí, es el Dios cristiano católico. Solo él tiene este poder, por lo tanto, seres como Morgoth y Sauron solo pueden corromper y humillar la creación del Ilúvatar, por medio de hechicería y rituales profanos. Por ejemplo, Melkor no creó a los Balrog, sino que tomó a los Maiar, seres poderosos como Gandalf, y los corrompió hasta volverlos estos monstruos gigantescos. Tolkien quería hacer algo similar con los orcos, nunca decidiendo si eran elfos corrompidos, humanos corrompidos, o bestias a las que la fuerza del mal les dio forma humanoide. El problema más grande al que se enfrentaba Tolkien con cualquiera de estas explicaciones era que los orcos podían hablar y pensar, lo cual significa que fueron, originalmente, creados por el Ilúvatar, y por lo tanto tenían alma. Es decir, lo que vemos de los orcos en el texto original es que tienen miedo, razonan, tienen deseos, tienen pensamientos, tienen un sentido de moralidad y justicia, tan retorcido como sea, pero existe. Entonces podemos saber que son seres pensantes con alma, no simples bestias que siguen órdenes ciegamente. Uno de los aspectos más importantes en El Señor de los Anillos es que el poder absoluto corrompe, y que su tentación puede romper hasta el héroe más noble. Boromir, por ejemplo, sucumbe a la tentación del anillo para mostrar precisamente lo difícil que es lidiar con la fuerza del mal y sus promesas de grandeza. Pero eso significa que lo contrario también debe ser verdad. Si un ser tiene alma, y si fue creado por el Ilúvatar, no importa qué tan corrompido y deformado por Melkor o Sauron sean, pueden encontrar redención si realmente lo intentan. Lo cual significa que los orcos
no pueden existir como una raza exclusivamente malvada, ni siquiera dentro de la misma lógica del universo de Tolkien. A veces se enoja leer sobre orcos y Tolkien porque, por ejemplo, cuando le señalaron que los enanos podían leerse de forma antisemita, hizo todo lo posible para deslindar los estereotipos negativos de judíos que puso en los enanos, y no solo eso, sino que hizo lo posible para resaltar aspectos positivos de su cultura y no dejarlos solo como estas criaturas insulares obsesionadas con el tesoro. Pero cuando se trata de los orcos y los problemas reales que existían con sus representaciones de ellos, parecía que nunca pasó de "ay, es muy difícil, mejor dejemos de pensar en ello". Cuál es frustrante, porque una vez termina la Guerra del Anillo, no es como si los orcos dejaran de existir cuando Sauron y Saruman fueron derrotados. Es decir, con la caída de Sauron probablemente hubo mucho caos y confusión, pero los orcos como demográfico seguían existiendo, y no creo que todos volvieran a simplemente ocultarse bajo tierra, más ahora que existe un vacío de poder en su sociedad. Y sabemos que tienen la capacidad de organizarse y crear un ejército o una especie de civilización. La narrativa le tiene mucha piedad y comprensión a los humanos que le sirven a Sauron. Explica cómo lo hacen porque nacieron en tierras controladas por él, inconscientes de que sirven a un señor malvado y creen solo estar luchando por su tierra, que son jóvenes víctimas de un líder déspota que los ve solo como herramientas para un dominio total del mundo. ¿Por qué no se extiende esta piedad y comprensión a los orcos? En especial cuando ellos no tuvieron ninguna opción de servir a Sauron. Y si seguimos bajo el entendimiento de que nadie más que el Ilúvatar puede crear vida, son esencialmente almas inocentes que fueron corrompidas por medio de miedo, violencia y magia negra para servir como músculo para el Señor del Mal. ¿No son los orcos también víctimas de la maldad de Sauron y Melkor? ¿No es sumamente cruel implicar que alguien puede estar tan roto y maltratado que la única piedad que existe es recibirlos con la punta de una espada? Porque Aragorn puede extender su compasión y perdón a gente como Boromir y los espíritus traidores, pero no al pueblo orco. Porque después de la Guerra del Anillo, solo veo dos opciones. O los orcos son dejados a su suerte, básicamente obligados a morirse de hambre o continuar como bandas de guerra, o Aragorn comienza una campaña de genocidio total contra lo que queda de los Uruk-hai. Que no sé si es mi romanticismo hablando, pero no puedo ver a Aragorn, esta representación de todo el heroísmo humano, de un líder al que sigues, no por temor, sino por verdadera admiración, volverse este tirano que básicamente eliminaría una raza entera por encontrarse en el lado equivocado de una guerra por poder que realmente nunca pudieron decidir si querían ser parte de ella. Creo que existe un mundo donde Tolkien logró llegar a una conclusión sobre los orcos, donde Aragorn, como el rey justo que es, hizo el difícil y complicado trabajo de reintroducir a los orcos en la sociedad, de reconciliar su estado como víctimas del Señor Oscuro, y que, como especies de vida corta, al igual que nosotros, les dio un lugar en el Nuevo Mundo, uno que estaba libre de las guerras y la sed de control de Sauron. Pero no vivimos en ese mundo. Tolkien murió antes de poder escribir algo así, y ni siquiera sabemos si en algún momento quiso escribir algo así. Y se quedaron muchas cosas en la mesa sobre el verdadero destino de los orcos, dejándonos a nosotros, sus fans y futuros escritores, la difícil tarea de reconciliar la realidad de que creó una raza que, efectivamente, los héroes podían matar sin ningún remordimiento. ¿Y cómo lidiamos con eso de forma narrativa? ¿Qué dice eso de nuestras culturas y nuestras políticas? ¿Cómo nos dejó a nosotros, la siguiente generación de escritores y cuentacuentos, con la difícil pregunta: ¿qué hacemos con los orcos? Antes de continuar este video, debo dejar algo muy en claro. A pesar de que soy un escritor y que me encanta construir mundos ficticios y discutirlos con mucha gente, es muy importante remover algo a lo que Dan Olson llegó a llamar el argumento termiano, que es básicamente intentar silenciar cualquier conversación de temas difíciles que salen de analizar críticamente una obra ficticia y las implicaciones que éstas tienen en la realidad y en el público que disfrutan dicha ficción, con argumentos dentro del universo. One, some element of a movie, anime, or video game is criticized, usually for racism or sexism.
2, fans defend it by citing in-universe reasons for why the world of the text is the way that it is. Here's the problem. Fictional worlds aren't real, and are eternally mutable by creators. They are the sum of a giant pile of creative decisions made by 1, 2, a dozen, 100 different individuals who took it from blank page to finished product. The only reason anything is the way that it is because a writer chose to make it that way. The diegetic argument aims to dismiss criticism at its core, suggesting that there aren't any problems with the text provided controversial elements are internally consistent with the rest of the story world. Estos mundos no son reales, no existen de una forma tangible. Arda no es un lugar real, alguien tuvo que escribir sobre este mundo, y esa persona es influenciada por las realidades políticas, culturales y sociológicas en las que viven. Y son esas realidades las que deben informar nuestro análisis y nuestra discusión. Así que, por el resto del video, quiero que intenten dejar atrás justificaciones como es que dentro del universo tiene sentido porque X, Y, Y y Z. En especial porque vamos a empezar a hablar de calabozos y dragones y las cosas se van a poner muy densas en ese aspecto. Todos sabemos a estas alturas que Calabozos y Dragones se robó todo lo que no estaba pegado al piso del Señor de los Anillos, y algunas cosas que sí, hasta el punto en el que la edición 0 de Calabozos y Dragones usaba Hobbit como raza, hasta que el estado de Tolkien les envió una carta de cese y desiste por derechos de autor y tuvieron que usar el término más genérico de halfling o medianos. Esto significa que una de las primeras cosas que se traduciría al lenguaje del juego sería que los orcos y goblins, así como otras razas fantásticas de piel verde, entrarían en una sola categoría, el enemigo malvado al que nuestro héroe debe destruir para salvar el día. Y a diferencia de Tolkien, quien estuvo mucho tiempo considerando las implicaciones morales de los orcos como puramente malvado, Gary Gygax, uno de los creadores originales de Calabozos y Dragones, dijo esto sobre el alineamiento del juego y la moralidad de matar ciertos enemigos. Los paladines no son tontos, y en general no existe regla de legal bueno que prohíba matar enemigos. El viejo dicho de que las liendres hacen piojos se aplica. Además, como he señalado a menudo, un paladín puede despachar libremente a prisioneros de alineamiento maligno que se han rendido y renunciado a dicho alineamiento en favor del legal bueno. Por lo mismo, son enviados a su recompensa antes de que puedan reincidir. Ojo por ojo y diente por diente no es otra cosa más que legal y bueno. Los prisioneros culpables de asesinato o delitos capitales similares pueden ser ejecutados sin violar ningún precepto de un alineamiento. El ahorcamiento es probablemente el método habitual de dicha ejecución, aunque también puede ser decapitación, estrangulamiento, etc. Un paladín es probablemente una figura que se consideraría un juez justo de la conducta criminal. El castigo anglosajón por violación o asesinato de una mujer era el siguiente: arrancarle el cuero cabelludo, cortarle las orejas y la nariz, cegarle, amputarle los pies y las manos y dejar al criminal al borde del camino a la vista de todos los transeúntes. No sé si se cauterizaron los muñones de las extremidades antes de hacerlo. Se decía que una mujer y un niño podían recorrer Inglaterra a lo largo y ancho sin temor a ser molestados. Chivington podría haber sido citado diciendo las liendres hacen piojos, pero ciertamente no es el primero en hacer tal observación, ya que es un hecho observable. Si han leído el relato de Pierna de Palo, un guerrero de la tribu Cheyenne que luchó contra Custer y compañía, él desapasionadamente señaló haber matado a una india enemiga por la razón en cuestión. No voy a perder mi tiempo ni el suyo debatiendo sobre ética y filosofía. Declararé inequívocamente que en el sistema de alineamiento presentado en Advanced D&D, ojo por ojo es legal y justo, legalmente bueno, ya que la mala conducta debe ser castigado bajo leyes justas. La neutralidad legal tolera las leyes malignas, el bien legal no. Se debe mostrar misericordia al infractor que lo hace por accidente, la benevolencia es para los inofensivos, el pacifismo en el mundo fantástico es para quienes aspiran a ser esclavos. No tiene cabida en la determinación del alineamiento general, aunque la justicia atenuada por la misericordia es una manifestación del neutral bueno, mientras que la benevolencia bien pensada suele ser una señal del bien. Y a pesar de que podemos decir que Gygax era un hombre blanco que creció en los 70s y que sus visiones eran normales en la época, debo recordarles que este post lo hizo en 2025, no hace ni 20 años. Incluso en esa época ya era bastante malo. El dicho de las liendres hacen piojos es relacionado con la masacre de Sand Creek en 1864, donde el coronel John Chivington del ejército de los Estados Unidos asesinó alrededor de 600 nativos americanos de los pueblos Cheyenne y Arapaho.
A pesar de que Shivington clamó que esas víctimas fueron todos guerreros, la realidad es que alrededor de 2/3 de ellos eran mujeres y niños. En sus propias palabras, malditos todos aquellos que simpaticen con los indios. Yo he venido aquí a matar indios, y creo que es correcto y honorable usar cualquier método bajo el cielo de Dios para matar indios, matar y descabellarlos a todos, grandes y pequeños. Las liendres hacen piojos. Era la justificación que dio para un acto que solo podría considerarse como demoníaco, acto que, déjenme recordarles, no fue único en el país. El genocidio de los nativos americanos continúa hasta el día de hoy en los Estados Unidos, robando sus tierras, controlando su población y separando familias. Bajo la lógica de Gygax, Shivington no solo se considera un paladín, sino que, por mandato divino, sus acciones serían justas y correctas, porque sus enemigos eran los enemigos de Dios, y él solo era un instrumento del destino manifiesto y el gran sueño americano. Y esta clase de moralidad histórica es la que Gygax y compañía pusieron en el ADN de Calabozos y Dragones. Gygax era un pedazo de mierda, racista, supremacista blanco, misógino y el arquetipo perfecto del ñoño odioso que ve una morra con camisa de metálica y le pide que le diga 6 canciones de ellos o no es fan. Pero también fue uno de los diseñadores de juegos más importantes de la historia, y su influencia se siente no solo en D&D, sino en todos los juegos de rol que vendrían después y que vivirían en la sombra de este juego. Uno de los argumentos que se suele utilizar para justificar esta clase de mentalidad en el juego es que, al menos en las primeras versiones, el alineamiento era algo real tangible como una fuerza del universo. Existían dioses que reinaban sobre lo bueno, lo legal, lo caótico, lo malvado, lo neutral y todo lo que estuviera en medio de ellos. Algo que literalmente podía estar en tu código genético. A diferencia del Ilúvatar en Arda, en los reinos olvidados, los dioses malignos sí podían crear vida consciente. Y aquí es donde entran los orcos, goblins y todas esas criaturas, creadas por dioses malignos para hacer el mal. Y es el trabajo de los héroes luchar contra ellos, mantener el mal a raya, sin importar las consecuencias. Y recuerden, aunque los bebés orcos parezcan inocentes e inofensivos, su deidad es malvada por naturaleza. Eventualmente van a crecer, y bueno, las liendres crean piojos. Pero volvamos por un segundo a dejar atrás el argumento termiano. Dejemos de buscar explicaciones en el universo para las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Por qué alguien en nuestro mundo decidió escribir el mundo de fantasía de esta forma? Y alguien en nuestro mundo decidió que existían dioses malignos que crearon seres malvados que deben ser eliminados. ¿Qué diferencia existe entre Gygax escribiendo para Calabozos y Dragones que el alineamiento es parte del orden natural, inamovible e indestructible, y Shivington diciendo que Dios le dio la orden de matar a indios para cumplir su objetivo? Es la misma lógica, solo que aplicada a un mundo de fantasía. Y si la Biblia nos ha enseñado algo, es que mucha gente está dispuesta a usar libros de fantasía para justificar atrocidades. Así que por supuesto, cuando tocó que los americanos adaptaran a los orcos y con estas ideas racistas de Gygax en mente, es obvio quién sería el objetivo de este perfil racializado. La gente de color, que nos incluye, por el hecho de que hablas español y estás viendo este video desde una parte de Latinoamérica, a ti, y por supuesto, a mí. Y sí, amo esa imagen donde aparecen orcos mexicanos viajando en el desierto y me hacen decir, güey, son literalmente yo. Pero la cruda realidad es que una vez comenzaron a volverse más parte de Calabozos y Dragones, los orcos se volverían más tribales, salvajes y barbáricos. Más cercano a lo que un blanco ignorante imaginaría a los nativos americanos, los latinos y los afrodescendientes harían si no fuera porque los europeos llegaron a salvarlos de sus bárbaros caminos. Es decir, tan solo compara la imagen de los orcos mexicanos con la forma en la que Speedy González nos representaba y es bastante obvio. Y estamos hablando de una imagen que ya está sanitizada y hecha para no ofender a nadie. Y aún así se ve el origen racista de los orcos, al menos en D&D. A eso me refiero cuando digo que estos problemas están en el ADN del juego y de toda la fantasía que inspiran. Tenemos que ser críticos, de lo contrario corremos el riesgo de repetir patrones negativos y estereotípicos. Ni hablar de todas las implicaciones, hasta hace relativamente poco, de que todos los medios orcos eran productos de violación, o, si no querían meterse en problemas, de la unión de humanos malvados con orcos, preservando los estereotipos de traidores de raza o de extranjeros que vienen a violar a nuestras puras mujeres blancas, engendrando bastardos mixtos. De una forma u otra, el medio orco tiene ese origen malvado. Por supuesto, cuando las mujeres orco existen en el setting, o son feas y malvadas, igual que los hombres, o son sexualizadas a más no poder, vistas como amazonas que deben ser domadas por un hombre civilizado.
No existe escapatoria en el inconsciente colectivo donde los orcos aparezcan como o bárbaros bestias sexuales que destruyeron la civilización humana si las dejan sin vigilancia, o un fetiche para los humanos, una raza exótica que puedes ver como una novedad, violenta pero que puede ser enseñada a ser civilizada de una forma correcta. ¿Les suena algo este argumento? Mucha gente va a decir, oh, son solo fantasías, tú eres racista si los conectas con gente real. O peor, van a hacer el típico gaslighting de decir, quizás si al ver un orco lo primero que piensas es en una persona de color, el racista eres tú. Como si no bastara con explorar foros o páginas de internet levemente a la derecha donde comparan a la gente de color con orcos u otras criaturas de fantasía que deben ser eliminadas. Dios, muchas de estas nos comparan con los bichos de Starship Troopers. Es más, hasta existe un meme llamado Orc Posting, donde los usuarios comparan a los orcos con inmigrantes, gente de color, feministas y cualquier grupo que no les caiga bien. Y fuera de la ficción, no es raro ver cómo tanto rusos como ucranianos suelen referirse los unos a los otros como orcos o monstruos, mientras que la opinión del sionista promedio sobre los palestinos oscila entre es una pena que deban morir para crear nuestro estado y como Dios nos prometió esta tierra hace miles de años según nuestro librito, entonces todos los palestinos actuales, sin importar si son civiles, mujeres o niños, son monstruos sin alma que podemos exterminar sin remordimiento alguno. La fantasía y la historia que contamos siempre va a ser un retrato de la realidad en la que vivimos y de lo que está bien culturalmente. Existe una razón por la que ya no usamos palabras como retrasado o trani de forma tan liberal en el arte que creamos, o porque ciertas cosas que antes se consideraban normales, como el blackface o golpear a los niños para educarlos, ya no se hacen. El mundo cambia, se mueve y ojalá sea de forma positiva. Así que debemos de ver nuestro entretenimiento, nuestra fantasía, ver cómo se refleja en nuestra realidad lo que creemos y cuestionarlo, ver su origen, hacernos las preguntas incómodas. Así que no podemos cerrar los ojos a menos que queramos que la conversación sea controlada por la peor gente posible. Porque sí, ahora está en la fantasía, pero ¿qué va a pasar cuando esos mismos argumentos que usan en la fantasía para deshumanizar a los orcos se empiecen a usar en gente como tú y yo? Que no encajamos. ¿Sabías que puedes ayudar al canal a seguir haciendo contenido de calidad con tan solo el precio de un café y unas donitas Bimbo al mes? Para más información, ve a patreon.com/talkinvidia. Entonces, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Podríamos tomar la salida fácil que suelen usar la ciencia ficción, del control mental. Todo el primer juego de Half-Life te la pasas masacrando a los Vortigaunts como si te pagaran por hacerlo. El primer encuentro que tienes con uno es él utilizando sus poderes eléctricos para atacarte, y dándote la libertad de llenarlo de plomo. Pero cuando llegas a Half-Life 2, resulta que los Vortigaunts de hecho son criaturas bastante inteligentes y con una vida profunda. Pero que te dicen, no, está bien que nos pasaras por encima como Pitbull en guardería. Estábamos siendo controlados mentalmente. ¿Amiguis? XCOM Chimera Squad toma un camino similar. Ciertas especies utilizadas por los aliens, como los chrysalids, eran literalmente animales de guerra que, tras la guerra de liberación, lo único que pueden hacer con ellos es intentar contenerlos. Y nunca se confirma cuál era el chiste de los floaters, pero mi teoría personal es que eran mutants altamente modificados, y una vez desaparecieron los Ethereals, desaparecen ellos. Por otro lado, las especies inteligentes, como los sectoids, mutants, vipers y la nueva subespecie de humanos creados por los Ethereal, eran controlados por sónicos y drogas para servir a los Ethereal. No había mucho libre albedrío en estas especies a la hora de aterrorizar a la humanidad. Ni siquiera los Ethereal son malvados genéticamente, sino que son una especie moribunda buscando desesperadamente su salvación a como de lugar. Eso no significa que no fuera algo bueno que fueran destruidos por XCOM, y que liberaran a las otras especies alienígenas bajo su control. Es solo que su motivación va más allá de soy malvado y quiero hacer cosas malvadas. De hecho, Chimera Squad es mi ejemplo favorito de este tropo, porque sí, en cuanto el control mental de los Ethereal terminó, muchos alienígenas comenzaron a trabajar para integrarse a la sociedad humana, usando sus habilidades para intentar reconstruir el mundo que, técnicamente, ahora también es suyo. Pero todo el conflicto de este juego es que la integración no es fácil. Diversas facciones, por distintas razones ideológicas, dificultan el proceso de reconstrucción y reintegración, ya sean alienígenas que no han logrado integrarse bien a la sociedad y terminan volviéndose criminales,
humanos y alienígenas que extrañaban el viejo régimen, o hasta humanos extremistas que creen que la integración alienígena es imposible, y que la única opción es un genocidio de las nuevas especies en el planeta. Chimera Squad es un excelente ejemplo de cómo, cuando dejas atrás las ideas de razas malvadas, incluso en un setting de ciencia ficción, puedes contar historias mucho más interesantes que simplemente matemos a todos los aliens, la Tierra vuelve a la normalidad. XCOM Chimera Squad admite que no puedes volver al pasado, que la Tierra ahora es así y que no podemos simplemente dejar atrás a seres que, bajo cualquier métrica, son también víctimas de los Ethereum. Claro, puedes irte por el lado de Warhammer 40.000, donde los orcos han abandonado cualquier noción racial que los originó en la vida real, siendo más bien hooligans ingleses en la forma que actúan y cómo hablan. Que eso abre otra lata de gusanos sobre cómo vemos la clase y los estatus sociales si básicamente igualamos gente pobre con paletos sin educación, pero eso es para otro día. Los orcos en 40K se reproducen por esporas, y estas esporas se propagan más fácilmente si el orco muere de una forma brutal. Por lo tanto, su cultura depende de la violencia y la muerte para propagarse. Existe un meme en la comunidad que dice que los orcos son los verdaderos ganadores del universo 40.000. Los únicos felices porque, si en la cruel oscuridad del futuro lejano solo existe la guerra, los orcos no podrían pedir nada más. Uno debe imaginarse a Ghazghkull Mac Urak Tarak feliz y esas cosas. La razón por la que, cuando se habla de estereotipos raciales o aspectos problemáticos de los orcos, no se suele hablar de los orcos de 40.000, es prácticamente porque, aparentemente, Games Workshop fue la única compañía que resolvió el problema, volviéndolos más bien una fuerza de la naturaleza, una marea verde que existe en su propio ecosistema y se debe lidiar aparte, más bien como si fueran animales, como los tiránidos o los británicos. Pero para algunas personas esto puede parecer como una salida fácil. Es control mental, son animales, que de nuevo no es ningún problema, si no es el objetivo de tu historia. No creo que los desarrolladores de XCOM Chimera Squad están muy interesados en hacerte un documental de los juicios de Nuremberg donde los sectoids clamaban que ellos solo seguían órdenes psíquicas. Pero si quieres tú aventarte el tiro de estos problemas, ¿qué se puede hacer? También debemos recordar que las razas inherentemente malvadas como concepto son bastante aburridas, incluso cuando quitas toda cuestión moral de la ecuación. Sinceramente, no creo que pueda existir una raza o grupo que, por su nacimiento, sean puramente malvados, porque a esas alturas serían técnicamente animales y el círculo vuelve a que no son inherentemente malvadas. Solo actúan en instinto, un instinto que es una antítesis a una civilización funcional, pero instinto al final del día. Puedes escribir una historia donde un hechicero malvado logró hacerse de un ejército de drones no pensantes que hacen todo lo que él quiere y pueden ser destruidos sin problemas por los héroes. Pero vas a tener que poner el énfasis completamente en los personajes y sus relaciones para hacer interesante la historia. De otra forma no habrá mucho chiste en lo que presentas. No habría conflicto. Cuando te pones a pensar en muchas de tus historias favoritas, probablemente salte alguna donde un personaje que pertenece a la facción de los villanos nos da su perspectiva del conflicto, o demuestra que no todos son tan malos. Es decir, la historia de Zuko tiene 20 años y aún así ves a mucha gente cromarle el rifle por lo bien escrita que está. Es obvio que buscar la humanidad hasta en el enemigo va a hacernos levantar la ceja con interés. Que tan bien o mal se hace esto está completamente fuera de los límites de este video, y siento que ya he hecho enojar a mucha gente hasta este punto como para ponerme a presumir mis hot takes sobre diversos arcos de redención ficticios. Pero lo que digo es que nos gustan las historias con personajes complejos, y querer poner una raza entera, incluso si es de fantasía, en una caja donde siempre serán los malos, malvados y irredimibles, nos roba de experiencias que pudieron ser muy buenas. Ni siquiera estoy diciendo que no puedas tener villanos orcos o que siempre debas hacerlos los héroes. Ni siquiera estoy diciendo que si aparece un orco malvado en tu historia debes redimirlo, solo dale más profundidad. Dame una razón para que sea un villano. Quizás su aldea o pueblo fue destruido durante alguna guerra que lo volvió desconfiado de los humanos, o peor, vengativo de ellos. Puedes incluir el aspecto sociológico de que los humanos tuvieron malas experiencias con los orcos y viceversa, y ahora ambos creen que están luchando con enemigos irredimibles porque no se han parado a conversar, ya sea por razones culturales o de idioma. Y si vas a tomar aspectos de ciertas culturas de la vida real, porque admitámoslo, es imposible no hacerlo a la hora de escribir, quizás sea buena idea ir directo a las fuentes primarias de las culturas en las que te estás basando. Y no utilizar solo las versiones digeridas y comercializadas de la hegemonía actual para un público diferente.
Lee mitología de nativos americanos, de la India, de África, de Asia, de América del Norte. Investiga las muchísimas culturas que existen en estas partes del mundo y cómo son muy diferentes entre todas. Esto incluso te puede ayudar a la diversidad dentro de los mismos orcos, de la misma forma que, a pesar de que ambos son primeras naciones, los Osage y los Navajos son muy diferentes. O como incluso si ambos son nativos del área conocida como México, los Rarámuris y los Mayas son mundos aparte. Dos tribus de orcos pueden ser completamente distintas. Se trata de ir más allá, de explorar su cultura, aunque sean ficticias, de darle más profundidad. Sí, es gracioso cuando un personaje actúa como un cabeza bruta, que arregla todo con los puños o como si fuera un guerrero que pone el honor ante cualquier lógica. Pero cuando todo un grupo de gente actúa de la misma forma, se vuelve aburrido. ¿Cómo sería la música? ¿Cómo sería su arte? ¿Qué es lo que ellos consideran bello? Son preguntas muy importantes que pueden dar respuestas inesperadas. Puedes irte hasta cosas más neutrales. Muchas historias se basan en cómo muchos pueblos de la vida real suelen tener culturas difíciles de entender porque crecieron en lugares geográficos peligrosos o con pocos recursos, creando esta suerte de pueblo superviviente extremo que podría parecer salvaje desde un punto de vista externo, pero que una vez llegas a conocer te das cuenta de que son solo el resultado de sus condiciones de vida. Es decir, existe una razón por la cual se hace el chiste de que los elfos probablemente creen que somos una subespecie de orco. Vivimos poco, somos violentos y cuando no estamos peleando entre nosotros para demostrar dominancia, estamos buscando conflictos para expandir nuestras fronteras contra otras especies. Si puedes pensar en una razón por la cual un humano podría ser el villano de tu historia, puedes pensar por qué un orco lo haría. Y creo que eso es lo más fácil de todo esto, ¿no? Los orcos son solo un sabor diferente de persona. De la misma forma en la que son los medianos, los elfos, los enanos, los gnomos y un largo etcétera de razas de fantasía. Por algo nos sentimos identificados con ellos y por alguna razón seguimos teniendo esta conversación. Termina siendo mucho más interesante saber por qué el orco de tu historia es un villano o un antagonista si conoces su vida. En Dungeon Meshi, por ejemplo, al principio podrá parecer que van a presentar a los orcos como violentos brutos que primero matan para tomar lo que necesitan, y que son básicamente bárbaros salvajes. Pero el episodio evita estos tropos tan comunes en el anime de fantasía haciendo algo muy importante. Muestra a los humanos que deben vivir en el calabozo como unos culeros. Pendejan a la party de Laios y básicamente los corren porque no tienen dinero para pagar comida, negándoles a hacer un trueque. Y no los ponen necesariamente como gente malvada. Se menciona claramente que la gente que debe vivir en el calabozo lo hacen como último recurso y que la vida en el lugar es difícil y peligrosa. En cuanto nos dicen esto, vemos como los orcos llegan y masacran a la gente del bar. Rápidamente nos dice, la vida en el calabozo es difícil para todos, incluidos los orcos. De hecho, mientras avanza el episodio y la serie, igual descubrimos que morir en los niveles altos del calabozo muchas veces es un contratiempo más que un punto final a tu historia, y que la gente ve a los orcos como otra sarta de monstruos sin conciencia viviendo en el calabozo, y muy probablemente ni siquiera comerciarían con ellos, incluso si tuvieran el oro o los materiales para hacerlo. No es hasta que los orcos ven que el grupo de Laios es diferente a los otros humanos, que están dispuestos a hablarles como personas y convivir con ellos, que descubren que son personas en situaciones muy difíciles, constantemente desplazados de su hogar por ser vistos como monstruos, y que, si llegas a conocerlos y te ganas su confianza, son aliados invaluables. También nos muestra un conflicto humano real y entendible, en cómo Marsil, a quien solo puedo describir como la versión caricatura de una lesbiana panista, es la primera en empezar a arrojar pestes sobre los orcos, solo para que el líder de los orcos le recuerde que fueron los elfos y humanos quienes desplazaron a los orcos y los obligaron a vivir en la mazmorra, y ahora el dragón los ha sacado del pequeño lugar que podrían llamar hogar. Es muy importante que Marsil sea la que habla del conflicto, porque ya sabemos que ella es un narrador de dudosa veracidad cuando se trata de conflictos raciales. Y se vuelve un, ustedes hicieron esto y por eso nosotros tuvimos que hacer esto, infinito. Se siente muy real. De hecho, yo sé que hemos escuchado ese argumento de X grupo de gente hizo algo en el pasado y ahora merece ser oprimido por Y grupo. Lao se gana la confianza de los orcos precisamente porque es una de las pocas personas que ve la humanidad en ellos. Y es por eso que al final no solo lo dejan ir, sino que se vuelven aliados durante el resto de la serie. Dios, qué bueno es Dungeon Meshi, debería leer el manga para hacer un video sobre el mismo, pero siento que me voy a volver loco si lo hago. Increíblemente otro ejemplo de cómo manejar a los orcos es Fallout. Algo que creo se ha perdido en poco más de 20 años de franquicia es que el primer Fallout era un comentario o un remix de los tropos de RPGs como Calabozos y Dragones, pero aplicados a un mundo postapocalíptico en lugar de uno medieval.
Llegas a un pueblo, hablas con los habitantes que te dan misiones, tu primera tarea es literalmente lidiar con las ratas afuera de tu pueblo hogar. Existen caballeros y paladines con poderes que parecen casi mágicos. Y lo importante para este video, tienes a los ghouls, que es bastante obvio que hacen referencia a los no muertos de D&D, y a los supermutantes, que son una raza de humanoides gigantes barbáricos verdes que están en contra de la humanidad, creados por un señor malvado que quiere usarlos para conquistar el mundo y... Sí, algo que mucha gente suele olvidar es que los supermutantes son un remix post-apocalíptico de los orcos de fantasía, hasta el punto de ser humanos corrompidos por el villano en turno, que es una de las explicaciones que Tolkien daría de sus orcos en algún punto de la historia. Y mientras en el primer juego los supermutantes eran todos villanos y siervos del maestro, para el segundo juego y New Vegas, descubrimos que su estado en el mundo es más complicado. No se pueden reproducir, así que el batch original de supermutantes creados por el maestro son los únicos que existen. Están los supermutantes de segunda generación, pero ellos fueron creados por un error del enclave y son menos inteligentes que los supermutantes creados por el maestro. ¿Quién explica que esto es porque se necesitan personas básicamente no tocadas por la radiación para destapar el verdadero potencial de sus supermutantes? Y miren, lo que importa es que los supermutantes son básicamente orcos que no se pueden reproducir, ¿ok? Los cuales los ponen en una posición muy interesante en el mundo de Fallout. Por supuesto que después de la caída del maestro, muchos de ellos terminaron volviéndose bandas de guerra que aterrorizaban la Wasteland. Pero otros, los más inteligentes y empáticos, terminaron creando sus propias comunidades, donde solían aceptar todo tipo de mutantes como ghouls y centauros, y podían prosperar, sabiendo que su pasado como siervos del maestro haría que la humanidad los consideraran indeseables y peligrosos. Pero la cosa no acaba aquí, muchos supermutantes eventualmente encontrarían su camino a asentamientos humanos, donde se integrarían a la sociedad como miembros valiosos de la misma. Ayuda mucho que tener un monstruo gigante que puede partirte en dos con las manos es una forma muy buena de disuadir a cualquier grupo de malhechores que quiera asaltar tu pueblo, como Mean Son of a Bitch de Westside. Pero eso no cambia que, para la gente de la Wasteland, los supermutantes son solo otro tipo de persona en su vida. Hasta la NCR los acepta como potenciales ciudadanos, siempre y cuando estén dispuestos a seguir las leyes del país y comportarse de forma correcta. No significa que esto sea todo rosas o laureles para los supermutantes en el universo de Fallout. Existe mucha discriminación y estereotipos alrededor de ellos, tachándolos de monstruos sin cerebro. Pero ayuda a que a estas alturas los planes del maestro tienen ya 200 años de antigüedad, y mucha gente simplemente ha olvidado el pasado, incluidos los mismos supermutantes. Eso y que cada supermutante muerto es irreemplazable. Entonces, entre más se mueve la línea temporal de Fallout, más cerca del mito y leyenda se vuelven estas criaturas, ya que sus números disminuyen sin forma de incrementarse, al menos no de una forma ética de hacerlo. Llega hasta el punto en la que facciones como la Hermandad de Acero, que, bajo la idea de personas como Gygax, caerían en la categoría de paladines que pueden ejercer su juicio sin preocuparse por su moralidad, se consideran extremistas por su visión de que todos los mutantes deben morir. Y no creo que exista un mejor indicativo de esta ideología cuando la hermandad está valiendo pito en New Vegas, mientras que la NCR solo puede ser detenida por los escritores que se niegan a dejar que exista una civilización más avanzada que pueblos esparcidos por el mapa. Because they gallivant around the Mojave pretending to be knights of yore. Or did, until the NCR showed them that ideological purity and shiny power armor don't count for much when you're outnumbered 15-1. Irónicamente, el ejemplo más alejado de la fantasía nos presenta a su versión de los orcos de una forma muy simpática. No olvida que ellos también son víctimas del maestro, de la guerra, del mundo en general, de la misma forma que cualquier otro habitante del yermo lo sería. No todos son buenos o perfectos, pero no tienen que serlo, porque sabemos que son solo otros habitantes del mundo que, como el resto del mismo, solo están intentando sobrevivir y hacer lo mejor que pueden. Y eso crea narrativas que, estoy bastante seguro, cualquier fan de Fallout te puede decir son de sus favoritas en el mismo mundo. Les dije al principio del video que yo tenía 3 personajes orcos, 2 para el rol y 1 para el medio contigo. Pero lo que no les dije es que a los 3 los escribí con una idea en mente, y que es que fueran de la misma tribu. Así que, antes de irme, y como regalo, les voy a decir un poco de cómo escribo yo a mis orcos. Todos mis orcos vienen de una tribu que yo llamo las Muchas Madres. Porque Fury Road es de mis películas favoritas y nadie me va a decir que no me puedo robar para mi seti. Como el nombre lo indica, son una tribu matriarcal que sus leyendas dicen vienen directamente de Luthric o Darta, la diosa de la fertilidad de los orcos, solo que mi versión de esa diosa no es malvada, se inclina más a la neutralidad, en caso de la energía del dios es afectada por cómo demuestras tu adoración.
Así que la tribu de las muchas madres no es una tribu guerrera, sino una tribu de sanadoras, cocineras y exploradoras, que buscan darle la mejor vida a sus hijos e hijas en un mundo hostil, enseñando a sobrevivir tanto en lo salvaje como en las ciudades. A pesar de ser matriarcales, guiadas por un consejo de abuelas, los hombres de la tribu aprenden al igual que las mujeres toda la cultura, y el cuidado de los más jóvenes es un trabajo en conjunto. La tribu de las muchas madres es tan abierta que incluso personas de otras razas terminan juntándose, y suelen tener una población más grande de medio orcos de lo normal. Es irónico que al ser una tribu matriarcal, todos mis personajes de ellos son hombres. O quizás es por eso mismo, ya que muchos de los hombres terminan probando su suerte como aventureros por sí mismos, antes de volver a la tribu a compartir sus conocimientos con el resto. Si siguen igual el canal desde hace rato, saben quiénes son mis personajes. Frank, un monje viajero que fue mi primer personaje de rol, y Fletch, un medio orco guerrero con el que actualmente estoy jugando la campaña más larga de rol que he tenido en mi vida, que lleva para los 5 años y espero algún día poder escribir sus aventuras para todo el mundo. Y también está, por supuesto, Farron de En el Medio Contigo. Lo que más me gusta de él es que, contrario a la opinión popular, su lado humano no viene de su madre, viene de su padre, quien se casó con una mujer de la tribu y terminó uniéndose a ella. Creo que Farron es a quien terminé creando por todos los conflictos que presento en el video. No es un guerrero, ese papel lo tiene más bien su mejor amiga y amenaza pública número 1, Ara, la mediana bárbara. De hecho, él prefiere la música y alejarse de los problemas, entrando más bien en la clase de bardo. A pesar de que es grande y fornido, evita la violencia y es medio cobarde. Probablemente gracias a la sobreprotección de su madre, quien, junto con su padre, eran aventureros hasta que ella se embarazó y el padre de Farron murió en una de esas aventuras. Y ella dijo que nunca dejaría que su hijo tuviera el mismo destino. De hecho, el que lo quiere impulsar a las aventuras de su abuelo, quien también era humano, y es toda la razón por la que Farron termina volviéndose parte del gremio y teniendo las aventuras que le tengo planeado en el futuro. Mucho del conflicto en mi historia es sobre las expectativas que otros tienen por querer saber algo de ti solo por tu origen y tu apariencia, y que no tenemos que dejar que lo que otros piensan de nosotros defina quiénes somos. Y si te gusta cómo suena eso, los 2 primeros capítulos están disponibles en itch. A lo que voy con esto es que estos personajes son orcos, no podría concebirlos de ninguna otra manera. Es algo que si estuviera encerrado en la idea de que los orcos son malvados por naturaleza, no hubiera podido crear. La fantasía influencia la realidad, al menos el cómo lo vemos, así que si les damos narrativas, voces a los orcos para ser escuchadas, en especial si son voces nuevas, son voces que le quitan el micrófono a esa gente desagradable que ve a los orcos como seres irredimibles que deben ser exterminados, y que secreta, y a veces no tan secretamente, ve a sus compañeros humanos de la misma manera. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar con esas ideas limitadas a la hora de escribir? ¿O vas a darle más sabor a tus historias y contar lo que quieres que el mundo escuche? Un video que ni de chiste va a traer controversia. No, nada de nada. Talkinvidia es una realidad gracias a los orcos que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talkinvidia siga teniendo la calidad que tiene hoy en día, puedes hacerlo en patreon.com/Talkinvidia o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como ver los videos antes de que salgan. También recuerda que puedes apoyar directamente al canal y comprar cosas de Warhammer, pinturas o Pokémon TCG en la página de Black Mesa, y puedes hacer donaciones unitarias en el enlace PayPal que aparece en pantalla o dándole al botón de gracias que está en YouTube. Soy su anfitrión, Dani Z. Recuerda que quiero ver más orcos como protagonistas. Hasta la próxima.